Hola amigos, estamos acá en la recta final de nuestra aventura. Nosotros te mostramos todo lo que te espera acá, dónde vas a estudiar, cómo moverte, pero cómo anotarte. Eso nosotros no lo sabemos, a qué página meternos, qué papeles necesitan y cómo. Y eso nos va a indicar nuestra amiga Andrea, que es una experta en esto, y nos va a dar la información. Vamos con ella. Hola, yo me llamo Andrea, llevo unos 3 años viviendo aquí en Croacia y los mismos 3 años llevo tratando de asistir a gente con el asunto de las becas de estudiar croata en Croacia. Y bueno, la razón por la que lo hago es simple amor al arte. Realmente este año di una charla al respecto del tópico para poder orientar un poco a la gente. ¿Cuál es la institución que regula todas las becas? ¿Cuál es el ente que lo da? La institución es un ente gubernamental, es decir, una oficina que pertenece al gobierno croata. En croata se llama Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske y eso es la oficina para los croatas en el exterior, dicho de forma simple. Sí, ¿cuál es la función de la oficina de los croatas fuera de Croacia? Y también quiero saber cuál es la diferencia con la oficina de Dobrodošlice, la oficina de bienvenida. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Ok, la oficina para los croatas fuera de Croacia, oficina para los croatas en el extranjero, como dije antes, es una institución gubernamental que se encarga de todos los asuntos que tienen que ver con la diáspora croata, es decir, croatas que no están en Croacia, valga la redundancia, y digamos que también asiste a los descendientes de croatas que vienen a Croacia y personas que tienen algunos proyectos que tienen que ver con la diáspora en general y pues la integración de los descendientes de croatas en Croacia. La oficina de bienvenida es una pequeña división de esta oficina que se encarga más que nada de temas de trámites, por ejemplo, temas de residencia cuando no te dé todavía la nacionalidad y cualquier cosa referente a estatus legal y preguntas por el estilo. No es la misma institución que da la beca, sino es parte de. Físicamente, en el edificio que actualmente tiene la oficina para los croatas en el extranjero, la oficina de bienvenida se encuentra en el nivel de abajo, mientras que toda pregunta que tenga que ver con la beca se puede hacer en el nivel de arriba. Buenísimo. ¿Y qué condiciones debe cumplir un candidato para aplicar en una beca? ¿Qué condiciones tiene que tener? No sé, ¿qué es lo que generalmente se busca del candidato? Bueno, las condiciones para recibir la beca realmente son bastante laxas, sobre todo este año, luego vamos a explicar por qué. Se puede aplicar para 3 categorías: la categoría de descendientes de croatas, para cónyuges de croatas y además para amigos del pueblo croata. Hay que ser mayor de 18 años y tener terminada la secundaria. Esos son principalmente los requisitos que hay que tener, y más allá de eso, pues es bastante libre. O sea, ¿es necesario que yo sea ciudadano croata, que yo tenga mi ciudadanía, mi pasaporte, todo? ¿Es necesario para que yo pueda aplicar una beca? No tienes ni por qué ser ciudadano, ni siquiera tienes por qué tener sangre croata. Es decir, para aplicar para la primera categoría, que es descendientes de croata, no es necesario tener la nacionalidad croata, ni siquiera estar en ningún punto del proceso para obtenerla. Solamente es necesario tener alguna prueba de que tienes sangre croata, es decir, algún documento de tu antepasado y algo que te pueda conectar a él. Los cónyuges necesitan su partida de matrimonio, o incluso se acepta algún documento que garantice que esta persona está en un tipo de unión libre o algo parecido con la persona que es descendiente de croata, y por supuesto el documento la documentación que avala que el cónyuge en cuestión es descendiente de croata. Mientras que para la categoría de amigo del pueblo croata está abierta para personas que en sí no tienen sangre croata, no tienen que ver con Croacia de alguna manera formal, pero tienen algún interés en el país, tienen algún tipo de relación con la diáspora croata de su país. Esto es lo más importante, porque siempre se pueden presentar siempre y cuando tengan algún documento que esté avalado por la diáspora croata de su país, o que estén participando en una charla o algo por el estilo. Puede ser más laxo o menos laxo dependiendo del país de origen, que avale pues esa amistad con el pueblo croata. ¿Cuántas becas se otorgan? O sea, ¿cuántas plazas se abren para las becas, para la gente en general?
En los años anteriores ha habido un número mucho menor de becas, es decir, rondando por los 100, 200 y algo, dependiendo del año en cuestión. Sin embargo, a partir de este año hubo una convocatoria mucho mayor, es decir, alrededor de 400, 450 becas se planearon. Sin embargo, de esas pues no han sido aprobadas todas, nunca son aprobadas todas por cualquier motivo, pero lo que quiere decir es que si bien los años anteriores era más difícil quedar porque tenía que pasar una especie de proceso de selección, este año virtualmente otorgaron la beca a cualquier persona que se hubiera registrado y que hubiera tenido toda la documentación completa y todo el papeleo que había que enviar. Si te hago una pregunta, suponete que yo me candidateo y no quedo. ¿Qué pasaría? O sea, ¿tengo una oportunidad de vuelta? ¿Me tengo que olvidar? ¿Ya desisto de mi sueño de venir a Croacia? ¿Cómo sería eso? Bueno, primero que nada, jamás hay que desistir de los sueños, eso es algo muy importante. Lo segundo es que cuando termina la convocatoria de las becas, es decir, cuando ya cierra el plazo para enviarla, luego hay una especie de 30 días en los que ellos deliberan para ver todas las aplicaciones y poder decidir si están completas o si no están completas, y después de eso se anuncia una lista preliminar de personas. Ahí uno puede ver si quedó en la primera lista o no, y digo primera porque al fin y al cabo luego hay una lista final, y después de esta primera lista, si uno no se ve en ella, uno siempre tiene el derecho a enviar una reclamación por correo electrónico en la que uno dice por qué esperaba quedar, cuál es su motivación de nuevo y pues para ver qué ocurrió. Este año, como dije, no fue realmente necesario porque otorgaron básicamente la beca a casi todo el que lo pidió y que tenía todo completo, y además dieron la posibilidad de que las personas que tenían la aplicación que la habían enviado pero no estaba completa, les dieron de manera digamos, fuera de tiempo la oportunidad para rellenar su aplicación, para enviar los documentos que faltaban, porque realmente querían que la gente pues obtuviera la beca y que aprovechara la oportunidad. Sin embargo, si después de eso no se queda, porque pongamos, no se envió la aplicación, que eso pues le pasó a algunas personas, pues lamentablemente hay que aplicar el año que viene, porque llega un momento en donde, claro, si las aplicaciones ya están cerradas, sería un poco injusto volver a aplicar el mismo año, pero sí, siempre se puede aplicar el año siguiente. No hay realmente límite para aplicar como tal mientras no hayas recibido la beca. Una pregunta, ¿en qué ciudades yo puedo estudiar de acá de Croacia? Yo no tengo la más mínima idea. ¿Y en qué ciudades puedo ir a estudiar? Ok, hay varias opciones y de vez en cuando se van agregando de hecho más. La principal y digamos opción más popular es Zagreb, porque es la capital y porque tiene una de las escuelas que tiene un nivel digamos más intensivo de alguna forma, clases todos los días y un ritmo muy particular. Es la que se conoce como Croaticum y por lo tanto la gente como que asocia Croaticum con toda la beca, pero realmente es el nombre de la escuela de Zagreb. La segunda más popular es Split, porque también es pues, digamos, la segunda ciudad más grande de Croacia, porque al fin y al cabo está en la costa y sigue siendo un destino bastante atractivo. También tenemos Osijek, un destino pues un poquito menos popular. También está Rijeka y por último han agregado recientemente la ciudad de Zadar. André, suponete que yo me candidaté para Zagreb y en Zagreb no quedé, y bueno, por ahí yo podría ver otra opción. ¿Qué me decís? O sea, que hay muchas más posibilidades en otras ciudades que no son tan populares. Ok, a partir de este año se presentó la posibilidad de colocar en tu aplicación una primera opción, que es digamos la opción que más preferirías o que más te conviene por cualquier motivo, y una segunda opción que es la posibilidad de, si no quedas en esta primera, entonces obtener esta como segunda. La recomendación sería que coloques en la primera pues alguna de las ciudades populares si es que esa te llama más la atención, y como en la segunda aquella que no te molestaría si fuera ahí o que sería tu segunda posibilidad de que también te gustaría conocer. Por supuesto es posible que los puestos para Zagreb o para Split, mencionando las más populares, se llenen y por lo tanto no quedes en esa primera, pero el tener más de una garantiza que ciertamente tengas una plaza
alguna de las ciudades, y todos los cursos son de calidad, al fin y al cabo. ¿Y cuáles son los gastos que cubre la beca? Porque se dice beca, pero yo no sé hasta dónde cubre el gasto. Diciendo de la forma más específica posible, lo primero y más importante que cubre la beca es el costo del curso, es decir, nosotros no tenemos que abonarlo en ningún momento, y el curso generalmente cuesta 700 euros, por lo tanto es un alivio muy grande el hecho de que no haya que pagarlo. Aparte del costo del curso, te subsidia la comida, es decir, si tienes que pagar un monto de la comida, pero tienes 2 platos al día, que puedes ir a la mensa, es decir, al comedor estudiantil, y ir con la tarjeta esta que ellos te dan al principio del semestre, y allí pues solamente pagas, digamos, un monto que generalmente ronda las 10 o 15 cunas, que está muy bien, y como dije, 2 platos al día. Otra cosa que te pagan, pero no al momento, es una parte del alquiler del lugar que vas a estar o del dormitorio estudiantil. Es decir, ¿cómo funciona esto? Tú al momento en el que llegas, tú sí tienes que pagar, sin embargo, ellos te reintegran 800 cunas por mes cursado, por supuesto, al final, cuando presentas el diploma con tus calificaciones de haber terminado el curso. Otra cosa que quiero agregar aquí es que no se subsidia y no se cobra por parte de la beca el costo de los materiales. Es decir, los libros los tenemos que pagar nosotros, es un libro de ejercicios y un libro de, digamos, de texto, y también cualquier tipo de actividad o viaje que se realice en el marco del curso, que a veces se hacen, obviamente por el tema del COVID, algunas veces no ha habido, pero se está tratando de reactivar eso también sale del bolsillo propio. Del bolsillo propio. Vos sabés que tengo una pregunta, suponete, en un caso hipotético. Yo vengo y la verdad que veo que el croata no me va, no me interesa para nada. Me dedico yo a estar acá en Croacia y no apruebo el curso. ¿Cómo es el tema? ¿Se me reintegra a mí todo ese dinero si no tengo aprobado el curso, si no asistí a clases? Porque también o es lo mismo cursar o no. ¿Cómo es el tema ese? ¿Son estrictos? Claro, es una pregunta totalmente válida y creo que es importante aclararlo, pero no es lo mismo cursar o, por ejemplo, ir poco a clases o cosas por el estilo y hacerlo de verdad. Más bien ellos sí son estrictos al respecto, es decir, no solamente tienes que aprobar el curso, porque sí tienes que aprobarlo para lograr recibir el monto al final. Como dije, tienes que enviar el diploma con tus calificaciones, y si ahí no tienes diploma porque no cursaste, entonces no te van a reintegrar ese dinero, y posiblemente eso afecte tu posibilidad de recibir becas en el futuro, porque al fin y al cabo, si invirtieron dinero en ti, un dinero que, como dije, no es poco, difícilmente esa inversión se va a volver a repetir si uno no muestra que está, digamos, a la altura de ello. Además, para lograr cursar y terminar el semestre y por lo tanto hacer los exámenes, necesitas ir al 75% de las clases. Y esto es importante porque, por ejemplo, en Zagreb las clases son todos los días, en Split son 3 veces a la semana, pero de ese tiempo solamente puedes faltar, digamos, en Zagreb unas 2 semanas, en Split me imagino que no será ni tanto tiempo, porque si no lo haces, es decir, si no cumples con esa asistencia, no tienes la posibilidad de presentar el examen y por lo tanto no vas a aprobar el curso. O sea, suponete, si asisto y tengo muy buenas notas, también tengo la posibilidad de candidatearme nuevamente. O sea, eso también me lo posibilita, ¿o no? Sí. Al fin y al cabo, creo que es una cosa que si la vemos con lógica es fácil de entender. Si mostramos al URED que estamos interesados, no solo mediante la carta de motivación que enviamos cada vez que sale la beca, sino mediante nuestras calificaciones, mediante decir que aquel interés que expresamos en esa carta es cierto, porque aquí se ven las calificaciones, nuestro rendimiento, en lo que hemos hecho con esa beca que nos han dado, es mucho más probable que nos den la beca más adelante, porque al fin y al cabo vamos a dar de fe que esa inversión vale la pena, que estamos haciendo algo útil. André, ¿y en qué fecha se abren las convocatorias? Aproximadamente, ¿cuándo es el semestre verano, el semestre de invierno? ¿Cómo se distribuye? Para alguien que está en Latinoamérica y son distintos los tiempos acá. Claro.
Bueno, hablemos de todo lo que tiene que ver con tiempos aquí. La convocatoria no suele salir en un periodo específico. Ellos a veces se toman eso con un poquito de libertad, pero generalmente la regla es que de abril a junio debería estar abierta la convocatoria en algún momento de ahí. Últimamente se abre en mayo, generalmente la segunda mitad de mayo, y por lo tanto por parte de junio está abierta, y tenemos 30 días para aplicar después de abierta esa convocatoria, solamente mediante la aplicación que tienen ellos, es decir, no por correo como hace algunos años, y después de eso, como mencioné antes, tienen una especie de 30 días de deliberación, a veces se toma más, a veces se toma menos, tampoco son muy exactos los tiempos allí, y después de eso sale la lista temporal, la lista, digamos, preliminar, de alguna forma. Hay 8 días de este periodo de reclamación en los cuales se puede, pues, digamos, apelar si uno no quedó a la beca. Cerrado este periodo, ellos tienen una pequeña deliberación de unos días después, sale la lista final, y después de la lista final ya estaríamos en, digamos, septiembre, y ellos esperan que llegues mínimo una semana antes de comenzar tu semestre. Es decir, si nosotros empezamos el semestre de invierno en octubre, generalmente comienza las primeras semanas de octubre, hay veces que ha comenzado la última de septiembre, pero no suele ser el caso, ya que el año universitario en Croacia comienza en octubre. Claro. Entonces se espera que estés llegando a finales de septiembre, como dije, una semana antes más o menos, y este tiempo va a durar hasta enero. Generalmente hasta enero vas a estar ocupado en ese semestre, luego hay una pausa de como un mes más o menos, generalmente febrero es este mes de pausa, y ya sea a finales de febrero o a principios de marzo comienza el semestre de verano, que terminaría a mitad de junio. Ah, claro, buenísimo. Te quería preguntar, André, con respecto, cuando yo ya me meto en la página, vos ya me estuviste diciendo toda la documentación que tengo que poner, todo, pero por ejemplo, como la carta de motivación, ¿tiene que estar escrita específicamente en croata o cómo es el tema? Porque la verdad, yo me meto a la página, está todo en croata o en inglés. ¿Cómo es el proceso ese? Claro, puedo entender que esa sea una de las preguntas más frecuentes que la gente hace, precisamente porque toda la página está en croata, absolutamente todo referente a esto está en croata, y sí hay algunas guías en inglés y en español, pero para aclarar esto, toda la aplicación puede estar en inglés, español o croata. No hay ninguna distinción entre ninguno de los idiomas. Es decir, no por escribir en croata, ya sea la carta o ya sea el resto de la aplicación, vas a tener más puntos o menos puntos. Realmente lo que ellos recomiendan es que tú escribas todo eso en el idioma que más se te acomode según eso, el idioma que te puedas expresar mejor. Porque al fin y al cabo no tiene mucho sentido que uno escriba algo con Google Translate y que luego ellos vayan a entender otra cosa, porque al fin y al cabo los traductores nunca son la mejor opción, o que te lo escriba alguien más en otro idioma. Eso tiene que ser algo que te salga realmente del corazón, digamos de la manera más cursi posible, pero sí, ellos tienen gente que entiende los 3 idiomas, así que se puede en cualquiera de los 3. Buenísimo. Quería preguntar, porque nosotros en uno de los episodios aclaramos que hasta los 35 años tenés derecho a un hogar estudiantil acá en Croacia, pero yo quisiera saber, ¿hasta qué edad yo puedo anotarme para aprender croata? Bueno, la beca casualmente no tiene ningún límite de edad. Es decir, una persona mayor se puede anotar, hay gente mayor que se anota, es decir, se puede anotar cualquier persona que sea mayor de 18 años, ese sí es, digamos, un requisito, ser mayor de edad, esa no tiene, digamos, negociación. Al momento de la convocatoria de la beca hay que ser mayor de edad, pero la edad límite es la que ponga tu cerebro para que te diga si puedes o no puedes aprender croata. Sin embargo, como bien dijiste, hasta los 35 años se puede optar para la residencia estudiantil, si no se tiene que aplicar solamente para buscar algún tipo de alquiler en algún lado de la ciudad a partir de los 36 años. Suponete, André, que yo quedo convocado y después de último momento yo tengo algún problema, no puedo viajar, algo me surge, ¿qué hago en ese momento? ¿Dejo todo así? ¿Tengo que dar un aviso? ¿Qué es lo que recomiendas vos? Claro, es comprensible que a veces la vida ocurre de ciertas maneras y uno no lo planea de esa manera,
Pero yo creo que eso, primero que nada, depende de en qué punto te enteres de que no puedes asistir. Es decir, si no puedes asistir y te enteras poco después de que sale la lista, de la lista preliminar, por ejemplo, ellos generalmente te envían un correo donde te preguntan si aceptas la beca, si vas a poder cursar, si vas a venir. Y pues en ese momento, si para ya ese entonces no sabes si puedes venir o no crees que puedas venir, decir, oye, no puedo recibir la beca en este momento, muchas gracias, pero no voy a poder asistir. Otra opción que se tiene, si pediste un solo semestre o si pediste los dos, dependiendo de cuál semestre sea, puedes mover la beca al siguiente semestre. Eso también es algo válido, que mucha gente no sabe, pero si lo avisas a tiempo se puede hacer. Y si es más adelante, generalmente lo que es más recomendable es escribir un correo al UDED o llamarlo si incluso es posible, y explicarles qué es lo que ocurrió. Me surgió algo, no puedo asistir por este y este motivo, digamos, para que todas las cuentas estén limpias, porque al fin y al cabo, si no, ellos te van a esperar y se va a quedar una beca que no se está utilizando, que se podría invertir en otra persona que la puede necesitar. Bueno, André, yo te quiero preguntar, una de las ya preguntas finales, ¿qué objetivo tiene esta beca? ¿Por qué se otorga? ¿Por qué hay tanto interés? Cada vez veo más gente de Latinoamérica que viene. ¿Y por qué se abrieron tantas? ¿Qué objetivo hay en todo esto? Creo que no hay un solo objetivo, creo que más bien hay muchos objetivos. Uno de ellos es el hecho de que en Latinoamérica hay una diáspora croata muy grande. Eso comprende algunos de los países que tienen más número de croatas fuera de Croacia en todo el mundo. Y es un interés de la Oficina de los Croatas en el Exterior que conozcan a su país, que se reconecten con su país, sobre todo porque Croacia en estos momentos atraviesa una sangría demográfica muy, muy grande. Es decir, según el censo anterior y este último, la población se ha reducido por unos cuantos cientos de miles de personas, y algunas personas de la diáspora se están regresando a Croacia, ya sea porque vivieron en Croacia en algún momento y se fueron a Latinoamérica o algún otro país, o que sean simplemente descendientes pero que deseen venir a Croacia a ser vida, y cada vez se vuelve una opción más popular, ya sea porque la gente ya no quiere estar en Latinoamérica o porque simplemente descubrió sus orígenes y desea saber más de ellos, y sea como sea, es una oportunidad muy, muy buena para encontrar una posibilidad de enlazarte con este país de tus antepasados. Sí. Además, quiero aclarar el hecho de que la beca no está solamente abierta ni es prioritaria para Latinoamérica, es decir, está abierta para todos, y cada vez también hay más gente que no solo es de Latinoamérica registrándose para la beca. Sin embargo, la beca es más conocida en Latinoamérica y hay más información en español que en inglés, curiosamente, al respecto. Así que se puede decir que hay un interés muy grande y por eso hay muchos motivos para ello. Sí, está abierta para la diáspora en general, no solamente Latinoamérica exclusivamente. Claro. Bueno, te agradezco también toda la información que estás dando, pero ¿en qué página nosotros tenemos que ingresar? ¿Por dónde? ¿Hay alguna aplicación? ¿Cómo es? Ok. Bueno, la página es hrvati.gov.hr y esa es la página de la oficina de para los croatas en el extranjero. Ahí, entrando a la parte de Viesti, es decir, noticias, se puede generalmente encontrar la convocatoria. En la convocatoria uno va hasta abajo y donde dice OVDE, OVDJE, se entra a la aplicación donde se registra uno para la beca. Sin embargo, ya que tipear la página no siempre funciona, a veces te sale un mensaje de error, también se puede buscar la frase Hrvati izvan RH y en el Google podría ser el primer resultado, vamos, no tiene que ser más allá de eso, y ahí mismo también aparece Viesti y es lo mismo, uno entra de ahí y ya debería salir. Bueno, muchas gracias, André, por tomarte tu tiempo, por venir con nosotros, por aclararnos nuestras dudas. Lo que sí me gustaría que le des un mensaje a nuestros amigos acá, que ellos están dudando, que no saben, ¿qué le recomendás vos? ¿Qué le podés decir a la gente para que venga acá a Croacia? Para que venga a estudiar el idioma croata.
Claro, bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de venir, y a las personas que nos están escuchando y viendo, yo les diría, primero que nada, que si están entre sí y no de aplicar, apliquen, porque al fin y al cabo nada se pierde con aplicar. Primero que nada, aplicar es totalmente gratuito, no te toma tanto tiempo si tienes tus documentos organizados, y al fin y al cabo es una oportunidad que no tiene parangón. No tiene parangón la posibilidad de venir al país de tus ancestros, de conocerlo. Croacia es una tierra hermosa que tiene muchísimo por ofrecer, no importa cuál de las sedes uno escoja, uno puede siquiera cambiar la sede de año a año y utilizar el poco tiempo libre que uno le queda del curso también para conocer un poco más del mismo. La gente aquí es muy hospitalaria, cada vez que uno dice que uno es descendiente de croata, uno tiene un recibimiento muy bueno. Y la otra cosa es que para la gente que está un poco perdida, que aplica pero que no sabe muy bien cómo hacerle, las respuestas muchas veces están en internet, y si realmente no se encuentra nada en una primera y una segunda búsqueda, siempre hay recursos para consultar. Bueno, amigos y amigas, llegamos al final de nuestra aventura. Muchas gracias a todos por acompañarnos. También nosotros queremos aprovechar ahora que estamos para agradecer a la Oficina de los Croatas fuera de Croacia por su apoyo y financiamiento, a todos los chicos que participaron en esta aventura. También principalmente yo le quiero agradecer a Sebastián, que le estuvo grabando, que estuvo armando todo el video, que nos acompañó en esta idea de poder acercarles a ustedes qué es lo que les espera en Croacia, cómo se pueden mover, cómo pueden hacer para venir a estudiar acá. Y bueno, queremos nosotros acercarles toda esta información que les sirva y que se sientan siempre bienvenidos a Croacia, y que acá este país hermoso los espera. Y bueno, solamente decirles nuevamente, Dobrodošli u Hrvatsku, y los esperamos. Muchas gracias.